Padre, en esta tarde te pedimos que nos puedas bendecir. Te entregamos nuestras mentes, Señor, nuestros corazones. Ahora en esta tarde te pedimos que tu Espíritu descienda en los hogares que están aquí viendo este video. Te entregamos nuestras familias y estamos preparados para poder aprender algo nuevo de ti, Señor, para poder escuchar de tu palabra, y estamos dispuestos a entregarte toda nuestra mente. En tu nombre, Señor. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ven a disfrutar,
adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, ven a habitar. No queremos solo una visita. Ven a disfrutar. Tú eres adorado en este lugar. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Y más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces, está
toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces Que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ahora en este momento, Padre, te pedimos que puedas bendecir a la persona que trae la palabra, Señor. Que cuando ella hable, Señor, seas vos a través de esa persona. Gracias, Señor, por todo lo que nos das en tu nombre. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por un día más y yo especialmente doy gracias por el privilegio que tengo en esta tarde de compartir la palabra con ustedes. Pero antes de empezar vamos a entregar este tiempo al Señor, dándole pleno control y dominio de todo lo que hagamos, de todo lo que se escuche, de todo lo que yo diga, que sea realmente Él y su Espíritu Santo ministrando. Oramos y decimos, Señor, te damos gracias por este momento, Padre, gracias por el amor que nos tenés, gracias por la bondad y la misericordia, Señor. Yo ahora te pido, Señor, que tomes pleno control y dominio de este momento, Señor, de este tiempo. Te entregamos el control absoluto, Padre, de todo lo que se hable, Señor, que todo lo que se diga, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. Me anulo como persona, Señor, me humillo ante ti, Padre, para que vos hagas como vos quieras. Señor, ahora en el nombre que es sobre todo nombre, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y en esta tarde nos declaramos en libertad para recibir los que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Bendecí a aquel que está viendo y escuchando por primera vez, Señor, y bendecí a aquellos, Señor, que son de la congregación, Padre, hablan a cada corazón. Te doy gracias por este tiempo. Entregamos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes, siguiendo un poco el tema de la palabra que nuestro pastor había traído el día domingo, con respecto a que pase lo que pase, nadie puede detener los planes que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y mientras meditaba en los devocionales y en la palabra del día domingo, el Señor traía a mi corazón sobre dos personajes que cuando vemos en la historia es como que al principio no vemos realmente cuál era el fin real de lo que estaba pasando en su vida hasta que la voluntad de Dios se cumple en ellos.
Muchas veces pasamos por situaciones en las que pensamos y no vemos ni siquiera el cuidado de Dios. Decimos que tal vez nos hemos equivocado, que hemos tomado mal la decisión, o que tal vez los sueños que nosotros teníamos no eran exactamente los sueños que Dios tenía para nosotros. Los anhelos que hay en nuestros corazones, los sueños, son cosas que puso Dios en nuestro ser, en nuestro interior, pero con un propósito. Y una de las cosas más importantes que a veces no entendemos es que, como dice Romanos, a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, ¿no es cierto? Pero también es primero para la gloria de Dios, ¿no? Para que Dios sea conocido, para que Dios su nombre sea conocido en otros lugares, para crecimiento nuestro y para edificación de otros también. Y hoy quiero compartir con ustedes primero sobre la vida de Ruth. Una joven moabita. Dice, la historia de Ruth nos ofrece un rápido paseo por el Antiguo Testamento y las costumbres del pueblo judío en esa época, que eran muy claras, con quién se debían casar, cómo debían hacerlo, qué cosas se tenían que hacer, qué cosas no. Se regían mucho por la ley en ese momento. Y como vemos, si me acompañan en la palabra, voy a leerles en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Maglón y Quilón. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilón, y Noemí se quedó viuda y sin sus hijos. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a sus casas, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más, alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separe de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarle, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron camino hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. No me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara,
porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Bueno, hemos leído todo el capítulo 1. La verdad que mientras meditaba en esta palabra, pensaba en la vida de Ruth, en la vida de su suegra. Y dice que Elimelec, el nombre del hombre, en hebreo significaba mi Dios es rey. Elimelec decide dejar su tierra, el lugar donde había nacido, el lugar donde tenía promesa de Dios, y se va a Belén. Decide dejar su tierra, Belén, debido a que había mucho hambre. Entonces, como todo hombre y padre de familia, intenta buscar algo nuevo para su familia. En ese momento solamente tenía a su esposa Noemí y a sus 2 hijos, solamente ellos 4. Pero al ver la necesidad, como todo hombre de familia, decide emprender el viaje, salir de su tierra y dirigirse a otro lugar donde le dijeron que tal vez había posibilidad de algo mejor, de un futuro, ¿no? De algo tal vez un poco más provisorio en cuanto a lo económico, tal vez un poco más de seguridad, tal vez lo movilizaron muchas cosas a Elimelec para salir de ese lugar. Él dice que tomó a su esposa, Noemí, y una cosa que me gusta del Antiguo Testamento es que nos dicen los significados de los nombres, ¿no? ¿Por qué Noemí, dicen en los últimos versículos, no me llamen más Noemí? Porque el significado de Noemí era mi dulzura. Sus hijos, uno se llamaba Malón, el significado en hebreo era enfermedad, y Kelión significaba agotamiento. Por eso Noemí, cuando el pueblo le dice, esta no es Noemí, no me llamen más Noemí, porque Noemí significaba dulzura, llámenme Mara, que su significado es amargura. Vemos cómo un hombre sale de su tierra para poder progresar en otro lugar con su esposa y sus hijos. Después de un tiempo, este hombre muere, estos 2 hijos toman por esposas a 2 moabitas. En el Antiguo Testamento Dios era claro con respecto a la mezcla, porque en Deuteronomio 23:3 dice, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. O sea que para el linaje de Elimelec, que él venía de Belén, no era bueno mezclarse, no era bueno que sus hijos se casaran con mujeres moabitas, porque en el Antiguo Testamento Dios había sido claro, no se junten con este tipo de mujeres o con este tipo de ciudades. No, habla de los amonitas, de los moabitas, ningún descendiente. Dios era claro en cuanto al cruce de pueblos, perdón. Si nos ponemos a pensar, bueno, después ellos se casan con estas mujeres, ellos también mueren, ¿no? Nos ponemos a pensar y decimos, es una familia a la que la sigue la desgracia, ¿no? Que muere uno, que muere otro, y una viuda antiguamente no era bueno porque no tenía quien respondiera por ella, y si hubiera sido que hubiera tenido hijos varones todavía podían responder, pero al tener hijas políticas, no podían ni siquiera ellas responder por Noemí. Por eso es que ella decide, Noemí, volver a su tierra. Dice, bueno, por ahí volviendo a mi pueblo encuentro otra posibilidad, tal vez mendigando en las calles puedo encontrar otra cosa. Pero Dios tenía un propósito. Y ahí es donde entra lo que más me impacta de Dios, ¿no? Porque digo que así como en la historia del alfarero, eso que el Señor estaba haciendo, que el alfarero estaba haciendo, esa vasija que el alfarero estaba haciendo, el alfarero estaba trabajando sobre esa vasija, se rompe, el alfarero no la descarta, el alfarero sigue trabajando.
Muchas veces nuestras vidas fueron marcadas por sueños que Dios puso en nosotros, por propósitos, no solamente en el ámbito de familia, ¿no? de casarnos, tener esposos, esposas, tener hijos. Siempre digo que el ser humano tiene un estereotipo que dice casarme, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Y muchas veces en Dios decimos, bueno, estas son las cosas que quiero, voy a servirte, Señor, pero me voy a casar, voy a buscar una mujer conforme al corazón de Dios, voy a buscar un varón de Dios que realmente me inspire a servir a Dios, voy a hacerlo de otra manera, ¿no? Pero así como Dios no soltó esa vasija cuando el alfarero se le rompió y siguió trabajando a pesar de que esa vasija tenía fallas, muchas veces en nuestra vida suceden cosas que son permitidas muchas veces por Dios para el crecimiento nuestro. Si nos ponemos a pensar, Noemí debe haber dicho, listo, hasta acá llegué, como dice ella, me voy a casar, que voy a volver a tener otros hijos, ustedes van a esperar para... Ella sentía que su generación había terminado, que en ella no había otra descendencia que le pudiera dar alegría a su corazón. Dice que el nombre de su significado era mi dulzura, ¿no? Ella tal vez sentía que era el momento de amargura, por eso ella pide que le cambien el nombre, que no la llamen más Noemí, que la llamen Mara, porque a partir de ese momento ella sentía que Dios se había tal vez hasta olvidado, tal vez hasta puesto en contra, le había dado la espalda. ¿Cuántas veces en nuestras vidas suceden esas cosas? Decimos, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿cómo puede ser posible que me pase esto, Señor? Si vos ves que yo me levanto a orar, ¿cómo puede ser posible? Pero hay un propósito. Si no, Romanos es repetir algo que no tiene sentido. Dice que a los que amamos a Dios todo nos tiene que ayudar a bien. Noemí sentía en ese momento que tal vez su vida y su generación había terminado, no que no había futuro a través de ella. Pero ella venía de una ciudad bendita, de una ciudad en la que Dios había enviado promesa, de una ciudad en la que decía que el libertador iba a nacer de esa ciudad. De una ciudad como Belén, chiquita, que nadie daba 2 pesos, es de donde nace nuestro Señor. Y cuando ella decide volver, claro, obviamente, dijo, bueno, mejor me voy sola, y si paso necesidades, las paso sola, si paso hambre, las paso sola, y si sufro, sufro sola, ¿no? Pero Dios hasta en eso tenía un propósito. Muchas veces las situaciones que están pasando en nuestras vidas, lo que hacen es alejarnos tal vez de nuestros grupos de amistad, tal vez de decir, bueno, me quedo en casa, no voy a ir a la reunión porque me pasa esto, porque me pasa lo otro, o no me conecto al grupo de amistad por esto, por lo otro, o no me conecto a la reunión de jóvenes por tal, mejor me quedo sola o me quedo solo. Sin embargo, ese no era el plan que Dios tenía. Si bien Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros, pero en ninguna parte de la Biblia Dios habla a través de un llanero solitario. Siempre necesitamos a alguien a la par. Siempre es importante el grupo. Por eso es importante la visión de la iglesia de los grupos de amistad. Porque es un espacio en el que vos tenés otros que están orando también por tus necesidades. Otros que tal vez juntos podemos predicarle a otros. No existe el llanero solitario. Jesús era Jesús y sin embargo tenía 12 que estaban con él. Noemí sintió que ya no había esperanza. Las bendijo a sus nueras, le dijo, miren, intenten llegar, total ustedes no tienen hijos, pueden encontrar otro esposo, pueden hacer otra vida. Y ellas como que no querían porque por algo era su nombre, por algo era mi dulzura. Yo me imagino a Noemí como una mujer grande, muy cariñosa, muy entregada a su familia. Por eso es que a sus nueras le costaba irse. Lo colectivo dice que la nuera se lleva mal con la suegra, ¿no? Pero en este caso vemos que no era de esa manera. Ninguna de las dos quería dejar a su suegra. Ella vuelve a insistirle hasta que una de sus nueras dice, bueno, mejor vuelvo. La besa, lloran, se abrazan, todo en esa época no había pandemia y se podían abrazar y besar, ¿no? Y ella se vuelve para su tierra. Y Ruth no. Ruth se quedó ahí al punto que le dijo, no me pidas que me vaya, porque donde vaya yo voy a ir, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu tumba va a ser la misma en la que compartamos. Solamente la muerte puede separarnos. Ruth, su nuera, cuando ella fue, si ustedes quieren seguir leyendo en el libro de Ruth, Ruth se va
vuelve a su tierra con su suegra y comienza a trabajar. Una mujer activa, busca algo para hacer y llega hasta un lugar, en el capítulo 2 vemos el campo de Boz, ¿no? Un hombre que tenía propiedades, que la gente iba a trabajar y que los hombres podían ir detrás de aquellos que cortaran la cebada y lo que caía, la sobra de esos ramilletes, los hombres podían levantarla y llevárselo. Los hombres, no las mujeres. Sin embargo, Ruth desafió todas las cosas y fue por más. Muchas veces nuestras estructuras nos dicen, no, vos no podés hacer esto, por esto, por esto, por esto. Pero Dios siempre nos lleva y nos impulsa a algo más. Ruth no se quedó, dijo, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y también nos habla de que muchas veces, yo veía esto, que muchas veces dice, Señor, dame un trabajo. Y nos quedamos durmiendo hasta las 11. Señor, ¿por qué no me hablas? No tengo tiempo de devocional. Sin embargo, Ruth dijo, yo no puedo esperar que la comida me llueva, tengo que hacer algo. Y desafió hasta las leyes que había en ese momento. Y fue, todos los días iba y recogía un poquito de eso que caía de los ramilletes de cebada y se lo llevaba para su suegra para mantenerse, ¿no? Uno de esos tantos días que Ruth fue, ¿no? Y con temor también, porque ella era una mujer, era extranjera, era como que tenía todo en contra Ruth, pero ella iba por más. Siempre digo que las situaciones tienen que ser como la catapulta para llevarnos a otra estatura en Dios. Y Ruth fue por más. Fue todos los días, y un día Boz, el dueño del campo, dice, ¿quién es esa mujer? Entonces empiezan a comentarse, es la nuera de Noemí, que tenía 2 hijos, y vos dices, sí, era pariente mío Elimelech, sí, era como un pariente mío que, bueno, empieza a hablar, y se acerca a hablar con Ruth. Si ustedes quieren seguir leyendo en el capítulo 3, Boz le propone a Ruth casarse y ser él quien sustente tanto a Ruth como a Noemí, ¿no? Una de las cosas que más me impacta de esta historia, antiguamente si alguien no quedaba viuda, ¿no? Y tenía un hijo, un pariente podía casarse con alguna de las nueras o de las hijas y mantener el linaje, porque ellos tenían muy en cuenta el tema del linaje. Y al ser familia esto era importante para ellos. Era la tradición de asegurarse que no se perdiera la herencia y linaje de una familia. Cuando el padre moría, sin dejar herederos, en el caso de Ruth se requería de un pariente cercano del difunto esposo que tomara 2 obligaciones. La primera, rescatar la herencia del terreno, y la segunda, casarse con Ruth para levantar descendencia de Elimelech. Si nos ponemos a leer en el capítulo, en el libro de Ruth, vemos cómo viene el linaje y del hijo que naciera de la unión de Ruth y Boz, es la descendencia del linaje de David. Si vamos más adelante, es el linaje de Jesús. Había un propósito. Dios vio el corazón de Noemí, Dios vio el corazón de Ruth, Dios vio el corazón de Boz y se cumplió el propósito que había. De esa tierra, de ese lugar como Belén, iban a ser el rey de reyes. Y si siguen leyendo la historia, no quiero andar mucho en la historia porque es hermoso el libro de Ruth, no es muy largo, así que si lo quieren leer, y quiero ir a la otra historia también. Cuando se acerca Boz a hablar con Ruth, le propone casamiento y bueno, Ruth va y le cuenta a su suegra, ¿no?, que Boz le había propuesto matrimonio, que la quería tomar como su esposa. Noemí les da la bendición, ¿no?, y le dice que lo felicita por cumplir con la tradición e evitar que se perdiera la herencia, ¿no? Una cosa que dice la Biblia es que aparentemente Boz era como un poco mayor que Ruth, y así todo estuvo dispuesto a ejercer este derecho y responsabilidad.
Boaz se casó con Ruth y el Señor les permitió concebir un hijo al que llamaron Obed, quien fue el padre de Isaí, padre de David, rey de Israel. Y toda la ciudad se regocijó junto a Boaz y a su familia por esta decisión y le expresaron sus buenos deseos. Había un propósito en esas vidas. No pasaban las cosas por casualidades, pasaban por una causa. Ruth fue una mujer que a pesar de todas circunstancias se quedó al lado de su suegra, porque había un propósito. Muchas veces el enemigo nos quiere distraer con situaciones y dejarnos corridos del eje que es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la segunda, el segundo personaje que les quiero contar es José. No el que proyecta, sino José el de la Biblia. Y si me quieren acompañar, en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 2 al 4, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos y los hijos de Bilba y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por esto mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Otro joven. Vemos acá un joven que muchos pensarían, era el chusma de la familia, era el que le decía al padre las cosas, ¿no? Sin embargo, vemos el propósito de Dios en su vida. A medida que va transcurriendo el tiempo, que José va creciendo, cómo va pasando por distintas situaciones, y es como que decimos, bueno, hasta acá llegó, ya está, no hay, ¿qué más le puede pasar a este muchacho? Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco en la historia de José. Dice que era un joven que su papá lo había tenido de grande, el famoso hijo de la ancianidad, como lo llaman muchas veces, ¿no? Cuando uno trata más al hijo como un nieto que como a su propio hijo. Sin embargo, dice que que Israel amaba mucho a José. Amaba a su hijo a tal punto que le había mandado hacer una túnica de diferentes colores. Lo vistió distinto a él, ¿no? Amaba tanto a su hijo que yo creo que tal vez él se daba cuenta que hacía diferencia, pero es como que no podía evitarlos. Yo supongo que la edad también ayudaba a que él se sintiera con la necesidad de protegerlo más a José. Y sus hermanos eran, bueno, por lo que dice la palabra, eran, vamos a llamarlo, unos tiros al aire, ¿no? Y todo el mundo hablaba de ellos. Y en las dos historias lo que rescato es el testimonio de ellos. Noemí había sido una mujer íntegra, ¿sí? Por eso cuando ella llega, vuelve a su pueblo, le dicen, no es Noemí esta, bueno, no me llamen más Noemí, porque estoy muy triste y estoy amargada. Sin embargo, ellos reconocían a una mujer. Con Israel pasaba lo mismo, ¿no? La gente hablaba y sabía quién era él. Había cosas que sus hijos no hacían bien, pero había un testimonio de parte de él. Qué importante es el testimonio de los hijos de Dios. Nosotros somos cartas abiertas y leídas las 24 horas, los 365 días del año. No van por la vida diciendo, ahí va la doctora, ¿no? Ahí va el cristiano, mira el cristiano, ¿no? Y no por ponernos títulos, sino por realmente vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si pasamos nuestras vidas en esas cosas, en lo que la palabra nos dice, nuestro caminar debe ser distinto. Dice que a los discípulos de Jesús, cuando Pedro lo negó, una de las veces le dice, sí, vos estabas con ellos, si hablás como ellos. Son características que nos describen a los cristianos, nuestro caminar, nuestro semblante, ¿no? El decir el victorioso y decirlo con cara triste, ¿no? El realmente vivir tener realmente una vida de victoria, porque Jesús nos dijo que íbamos a tener problemas, pero que nos quedáramos tranquilos porque Él ya había vencido. Si nos ponemos en la palabra del Señor, nuestras vidas deben reflejar la misma esencia de Jesús.
En ningún pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento vemos que Jesús estaba o siempre deprimido. Nos habla de las veces que lloró por tristeza, por las pérdidas, porque a pesar de la deidad, él vino a la tierra para ser hombre, y cuando su amigo muere, obviamente como todo hombre, como todo ser humano, tuvo sentimientos de dolor. Sin embargo, él iba caminando y decía, el reino de los cielos en todo momento, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, los hijos de Israel no se portaban exactamente bien, todo lo contrario, es como que lo hacían quedar muy mal al padre. Entonces José le contaba a su papá de las cosas que la gente decía de él, y sus hermanos comenzaron a tomarle odio. Empezaron a celarlo, a tomarle odio, al punto dice que empezaron a planear hacerle algo malo. Imagínense cómo había entrado el enemigo en esos corazones, ¿no? Al punto de decir, vamos a hacerle algo, no importa qué, pero algo le tenemos que hacer porque él es el amado, él es al que papá quiere más, ¿no? Y a veces como cristianos también hasta sentimos celos. Y decimos, Señor, ¿cómo? ¿Por qué lo bendecís más a él? ¿Por qué a mí no me lo das? ¿Por qué? Sin embargo, Dios nos da lo que considera que necesitamos, y lo que no nos da es porque no es bueno para nosotros. Volvemos a Romanos, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Él nos escogió y nos predestinó con un propósito. Muchas veces nosotros intentamos salirnos de ese camino, de ese objetivo que Dios marcó en nuestras vidas, de esa línea, de esa ruta que Él puso en nuestras vidas. El enemigo viene por un lado, viene por el otro, y nuestra vista, como la de Pedro ante la tempestad, se va corriendo, y sin embargo Dios tiene que volvernos como Padre amoroso al camino. Estos hermanos estaban celosos de su hermano, celosos del amor que Israel sentía por su hijo, al punto de decir, bueno, le voy a mandar a hacer una túnica de todos los colores para que todos vean quién es José. Sus hermanos planearon desaparecerlo, vamos a ponerlo de esa manera. Ellos planearon desaparecerlo. Dice que planearon, y bueno, llega en el versículo 23 del capítulo 37, dice que sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en el pozo, pero el pozo estaba vacío, no había agua en él, ¿no? Por todos los medios quisieron denigrarlo, ¿no? Quisieron quitarle su dignidad. Muchas veces el enemigo viene sobre nosotros y dice, pero vos hiciste tal cosa, y eso a Dios no le agrada, no deberías hacerlo. Yo creo que Dios tal vez no te va a bendecir más. O tal vez cuando llegamos a Dios, una de las cosas que me impacta de la creación es que dice que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse, ¿no? Porque se sentían desnudos. Muchas veces las bendiciones que Dios nos da, el enemigo intenta sacárnosla, arrebatárnosla y desvestirnos de esas cosas. Los hermanos de José le sacaron lo que ellos consideraban lo más preciado y lo que era una característica de José, que era la túnica que su papá le había mandado hacer, ¿no? Y así todo, no contentos con eso, lo echan en un pozo, ¿no? Y si ustedes quieren seguir leyendo en Génesis, pueden ver la historia de él, que también es muy, muy preciosa. Lo quisieron desnudar, lo desnudaron, ¿no? El enemigo muchas veces va a querer atacar la dignidad nuestra, pero no lo va a lograr. Porque aunque le quitaron la túnica de colores, la túnica no lo hacía digno, no lo hacía especial, lo hacía especial lo que había en la vida de José. No es la túnica la que te hace, lo que te hace, sino el hecho de que sos amado por Dios. No te hace lo que tengas puesto, no te hace especial un título. Está perfecto que te prepares, pero no te hace especial eso. Te hace especial la persona de Jesús. Esa persona que dio su vida por cada uno de nosotros, que se entregó, al que hemos invitado a nuestras vidas para que nos perdone, nos limpie. Eso es lo que nos hace diferentes.
no lo que somos, no lo que tenemos, sino lo que somos en Dios. José llevado es vendido en el desierto, ¿no? Un lugar por el que cuantos no queremos pasar. En el versículo 28 dice, y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José del pozo y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. De la noche a la mañana la vida de José cambió. Él se levantaba, iba a ver a su papá, era amado, era el deseado, era el que se recostaba en el pecho de su padre, era el mimado, era el amado, y de la noche a la mañana, ¡pum!, se despertó en un pozo, al otro día se despertó caminando por el desierto, al otro día fue vendido. Su destino o su vida cambió de la noche a la mañana, pero no su propósito. Si seguimos leyendo en lo que pasa con José, vemos que, y hasta podemos decir, ya está, como fue con Ruth, ¿no? Con Noemí, ya está, pobre mujer, ¿qué más le puede pasar? Sin embargo, la vida de José fue trabajada y fue moldeada y siempre fue la persona de Jesús en su vida, fue la persona del Padre que amó a pesar de todas las cosas. El entorno de José cambia. Imagínense esa madre, el dolor que debe haber sentido por la pérdida, el dolor en el corazón de Israel por no tener más a su mimado, a su amado, ¿no? Sin embargo, los sueños de Dios no salieron de esa vida. No solamente que no salieron, sino que se afianzaron en él, ¿no? Si ustedes quieren seguir leyendo, José es vendido y llevado a Egipto y es vendido a Potifar, un oficial del faraón, que era capitán de la guardia. Y este lo compra de la mano de los madianitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José y fue un varón próspero que estaba en la casa de su señor el egipcio. Una cosa que muchas veces nosotros ante la prueba, como decía al principio, bueno, mejor me quedo en casa, no me conecto, no tengo el grupo, mejor me quedo así, ¿no? Frente a la prueba, muchas veces dudamos igual que cualquiera, ¿no? Y pasamos por toda clase de reflexiones. Pensamos, ¿no? Tal vez, ¿qué hice mal, Señor? ¿Qué no estoy haciendo? El entorno nos hace ver el peor de los futuros, pero la fe en nuestros corazones nos hace mirar lo eterno y la mano de Dios. La fe nos hace mirar. La fe es movernos siguiendo al invisible. O sea, no vemos adelante, pero creemos que Dios tiene algo. Muchas veces llegamos al Señor completamente destruidos o paseando por un desierto o con heridas por la familia, como en el caso de José, o sentirnos traicionados, como le pasó a José, o sentirnos solos, como le pasó a Noemí, como le debe haber pasado a Ruth, o sentirnos que lo que había en nuestro corazón o en nuestros anhelos eran cosas nuestras. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplen, como veíamos el día domingo. Una cosa que me impacta es que Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿no? Dice que por más que Jacob le haya contado sus hazañas con el Señor, eso no sería suficiente para José. Igualmente que nosotros, por más que veamos en la palabra de nuestro Padre las diferentes experiencias, debemos comprobar. Israel le debe haber contado todas las cosas hermosas que pasó, pero José necesitaba vivirlas, ¿no? José necesitaba experimentar a ese Dios milagroso, a ese Dios que lo sacaba del desierto, que lo llevaba a una tierra prometida. Necesitaba experimentarlo. Muchas veces nosotros solamente vivimos de lo que nos cuenta uno. El Señor me prosperó, uy, qué bueno, lo prosperó. El Señor me sanó, qué bueno, lo sanó. El Señor me abrió una puerta, uy, qué bueno, le abrió una puerta. Pero vemos como espectadores. Todo las bendiciones de Dios las vemos como espectadores, y Dios no quiere que seamos espectadores, quiere que seamos parte de la historia.
como les decía, él es vendido, es llevado de un lado a otro, ve la injusticia porque después de que su jefe lo lleva a la casa, lo pone en el mejor lugar, la mujer de su jefe lo provoca, lo quiere seducir, él mantiene su postura en Dios, que no iba a traicionar ni a Dios ni a su jefe de ninguna manera, termina en la cárcel. Por ser íntegro, termina en la cárcel. Pero Dios seguía teniendo propósito aún en ese lugar. Dice que José es llevado preso también el panadero y el copero, que empiezan a contarle sus sueños, los sueños que ellos tienen. José los interpreta, se cumple la interpretación del sueño de José, y José lo único que les pide es: si alguno, cuando vuelvas a tu puesto, hablale de mí al faraón. Sin embargo, cuando es liberado, se olvidan, hasta que un día llega, les estoy resumiendo la historia, hasta que un día el faraón tiene un sueño que lo deja muy preocupado. Entonces nadie podía interpretar ese sueño. Y por allá se acordaron de un tal José, que no sé cuánto tiempo hacía que estaba en un calabozo, que en algún momento interpretó un sueño. Lo sacan, el faraón le cuenta el sueño es interpretado, el sueño tiene revelación el sueño, y se cumple la voluntad de Dios, ¿no? El faraón, a pesar de todo, le dice que lo va a nombrar, le va a dar el mejor puesto, el mejor lugar. José sale de esa cárcel, sale de ser andrajoso, de esa ropa fea, de comer mal, del mal olor, es colocado en un lugar importante, llega un gran hambre a la ciudad, él es un buen administrador, y en la ciudad donde él estaba no faltó el alimento. Uno de las personas que empiezan a sentir hambre es el pueblo donde estaba Israel, ¿sí? Y sienten la necesidad de ir hasta Egipto para ver, hasta el faraón, para pedirle algo de comida. Obviamente no hablaban con el faraón y tenían que ir a hablar con José. Y no lo reconocieron a su hermano. Sin embargo, José sí los reconoció. Y fue impactado por el amor, ¿no? Porque en ese momento él podría haberlos, los podría haber hecho encarcelar, los podría haber mandado al calabozo más oscuro, a la cueva, una cueva, un pozo, como hicieron con él, ¿no? Sin embargo, fue movido a misericordia. Todos los procesos que pasan en nuestras vidas son permitidos por y para algo. El Señor marcó nuestras vidas con un propósito. Una cosa que siempre le digo al pastor, que mi vida fue impactada cuando entré a este lugar, porque estábamos en ese tiempo leyendo en los grupos de amistad Una vida con propósito. Y cuando comienza todo el tema con Tiago, como cristiana, como mamá, una mezcla de sentimientos, de dolor, de angustia, de no entender y decir: ¿dónde está tu propósito en todo esto, Señor? O sea, sé que me equivoqué, que hice cosas malas, pero ¿dónde está tu propósito en todo esto? No, yo no lo veo. Por eso me siento muy identificada en esta área con la vida con José, porque yo supongo que José en un momento debe haber dicho: pero de ser el amado, de tener la túnica de los mejores colores, pasé a esto. Y sin embargo, Dios lo llevó a otra estatura. Lo pone como el administrador, dice que donde él estaba las cosas prosperaban porque Dios estaba con él. Donde estés en tu trabajo, donde estés estudiando, en tu familia, en el ambiente en el que te muevas, tiene que ser prosperado porque hay un hijo de Dios en ese lugar. Debe ser impactado, no solamente en el área económica, sino en el resto de las cosas. El lugar donde estaba José no era el mismo ya, porque había un hombre con un corazón intentando agradar la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Ese era José. Él había pasado por el desierto, por estar desnudo, por estar encarcelado, por ser injuriado, porque hablaron mal de él, porque mintieron de él. Sin embargo, la esencia de José no cambió. Sabía que Dios tenía algo con él y lo único que hacía era humillarse y permitir que ese alfarero, a pesar de que la vasija se haya rota, ese alfarero siguiera trabajando en su vida. Para resumirles la historia y no irme más lejos con la hora,
Gracias al lugar en el que estaba José, los alimentos le llegaron al padre, a toda su familia. Fueron alimentados, se reencontró con sus padres, que debe haber sido un momento muy hermoso, ¿no? Pero lo más importante en todo esto, en las dos historias que les conté, es el propósito de Dios. Eso siempre va a ser lo más importante. José ¿por qué atravesó por todo esto? La respuesta es debido a los propósitos de Dios para su vida, ya que en él había un propósito que notaremos ahora a continuación. En Génesis 45, versículos 5 al 8 dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Muchas veces pensamos y tomamos malas decisiones y pensamos que nos están llevando a caminos que no son buenos. Sin embargo, dice que Romanos, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Esta semana tenemos para memorizar Efesios 4:1. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Otra versión dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Nos eligió. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Si entendemos realmente que Dios tiene un plan con nuestras vidas, tiene un propósito con cada uno de nosotros, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien y que las cosas que suceden en nuestro ser, Dios está detrás de ellas para un propósito, para algo. Dice otra versión: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Todo. Tu amor en mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. El Salmo 138, versículo 8 en otra versión. Dios cumplirá en mí todo lo que ha pensado hacer. Él tenía un propósito con la vida de Ruth y con la vida de Noemí, y fue cumplido. Él tenía un propósito con la vida de José y fue cumplido. Fueron vidas con propósito. Pero no fue para ese momento. No fue solamente para tener dos lindas historias en la palabra. No es para hoy charlar y hablar sobre la vida de Ruth, sobre la vida de Noemí o sobre la vida de José y sus hermanos. Es para que entendamos que el Señor nos escogió, primero y principal nos escogió, tiene un propósito con nuestras vidas. Y pase lo que pase, el tiempo que sea necesario, Dios va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos que no es solamente un propósito de decir: Dios como tirano quiere que yo haga tal y tal cosa. Es para la gloria de Dios, para crecimiento nuestro y para crecimiento de otros. El Evangelio no se trata solamente de nosotros. El Evangelio se trata de nosotros y del otro, ¿no? Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, es reflejado no solamente en nuestro ser, sino en nuestros rostros. Deben ser distintos. Por eso dice el salmista: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. El salmista sabía que no tenía dudas. Él va a cumplir su propósito. Y cuando entendemos realmente que Él nos amó, que Él nos escogió, que Él marcó algo en nuestras vidas y lo va a cumplir, que los sueños que vos tenés, los anhelos que hay en tu corazón, no solamente en lo personal, el de tener una carrera, una familia, un auto, una casa,
sino también en lo congregacional, tu ministerio, tu servicio a Dios, sino también en lo secular. Tal vez tu carrera te potencia a estar en lugares estratégicos para que el Evangelio crezca y sea predicado. No solamente se trata del propósito de acá adentro, de estas paredes, de este lugar físico, sino que Dios también tiene cosas para afuera, porque el Evangelio, la predicación del Evangelio es llevar buenas nuevas a otros. A nadie le gusta pasar por el desierto. No, a nadie nos gusta pasar por el desierto. Pero si entendemos que detrás del desierto está la tierra prometida, y le damos gracias a Dios por ese tiempo difícil, porque en ese tiempo crecemos. El salmista sabía perfectamente que pasara lo que pasara, Dios iba a cumplir su propósito. Que en esta noche podamos entender y que nuestro corazón se grabe esto de que Dios tiene algo con cada uno de nosotros, no solamente como personas, como congregación, sino para el afuera también. Él nos dejó una gran comisión. Vayan y prediquen. ¿A quién? A todos, que nadie quede. Muchas veces decimos, no encuentro mi lugar. Compartirle a otro del Señor. Esa es tu gran comisión. Y Él nos escogió. No somos cualquier cosa. Somos hijos e hijas de Dios. Y como tales, tenemos responsabilidades y privilegios. Dice, Él va a cumplir su propósito en mi vida. Yo no sé por lo que estés pasando. Tal vez estás en un momento de crisis existencial, vamos a ponerlo así, de que no entendés lo que te está pasando, que tal vez hablas con el Señor y sentís un silencio. Te aseguro que cada lágrima que derrames delante de su presencia, Él las tiene en cuenta. Cada oración llevada en su presencia, Él la tiene en cuenta. Él te conoce mejor que nadie porque Él te creó. Él sabe cuáles son tus necesidades, Él sabe cuáles son tus angustias, Él sabe cuáles son tus momentos tristes y cuáles son tus momentos alegres. Él quiere que vos permitas que Él sea parte de este sueño que Él propuso para tu vida. Tal vez es la primera vez que te hablan de un tal Jesús. Yo no creo en las casualidades. Si estás escuchando es porque Dios quiere que sepas que Él te escogió, que Él te llamó, que Él está llamando, no sé cuál sea tu nombre, pero Él te está llamando por tu nombre, para que puedas entrar en su familia. Tal vez hace tiempo que estás en la iglesia y no estás encontrando tu lugar en Dios. Pedile al Señor que sea claro con vos, porque Él tiene un propósito. Dios no creó personas para estar sentadas, creó personas para estar activas. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por el amor, por la misericordia. Gracias por escogernos, Señor, así como somos, Señor, así como estamos. Gracias porque vos tenés un propósito, un sueño para cada una de nuestras vidas. Y como decía el salmista, sabemos, Señor, que tu propósito va a ser cumplido en nuestras vidas. Bendecí a cada uno de mis hermanos, aquellos que por primera vez están escuchando esto, Señor. Habla a sus corazones, hacete real en cada uno de ellos. Bendecílos, Padre. Te doy gracias por este tiempo y por el amor que nos tenés. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirme, hermanos, quiero recordarles que tenemos las 2 reuniones del domingo a las 9 de la mañana y a las 11 horas. Todos los días van a recibir a través de los grupos de amistad los devocionales, ¿sí? Es importante que puedan compartirlos con otros y también es importante que para las reuniones se estén anotando tanto con el obrero del grupo de amistad o el obrero de red o con Adri para poder mantener el protocolo como se nos viene pidiendo hasta ahora. Y esta semana seguimos orando por todos aquellos que están enfermos, especialmente por los hermanos de la fe que están con COVID. Oramos y clamamos por milagro, por sanidad para cada uno de ellos. Hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde, los acompañe. Nos vemos pronto.